Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de inmigrantes. El día de hoy tenemos a una invitada especial que trabaja con casos muy particulares de inmigrantes y expatriados. Démosle la bienvenida a Irene, psicoterapeuta de la salud mental y emocional, estés donde estés. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola Tania, muy bien, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast. Gracias, no, a ti por aceptarla. Cuéntanos primero, Irene, ¿dónde te encuentras y cómo llegaste allí? Bueno, yo vivo en España, en Sevilla, para ser precisa, en el sur, y llegué aquí hace 7 años para hacer un máster en intervención y mediación familiar. Y bueno, aunque mi plan era temporal, la idea era estar 1 o 2 añitos y de ahí pues viajar un poco. Conocí a mi pareja y decidí quedarme por el proyecto de pareja. Wow. Ah, bueno. Hay una historia de amor entonces allí de por medio. Sí, metida. Tal cual no fue migrar por amor, pero sí fue me quedé por amor. Te quedaste por amor. Que creo que por ahí hay dos diferencias. ¿Tú dirías que podríamos ahondar en esas dos diferencias? ¿Hay como algo emocional que sea diferente en un inmigrante por quedarse, por elegirse quedarse o por irse a otro país? A ver, yo creo que en los dos, algo que veo mucho con las personas que me consultan y las parejas con las que trabajo, parejas multiculturales, es que uno de los temas que sale siempre, incluso en mi caso así sucedió también, es el peso de la sensación de sacrificio, ¿no? De me sacrifico por ti, sacrifico mi vida, mis amigos, las cosas que tenía, la carrera que había construido por ti, ¿no? Sin embargo, creo que es menos intenso para quien tenía otro objetivo migratorio o quien a la par de irse tiene otros proyectos, que ese es el ideal, ¿no? No solo irse por amor, sino ir con otros proyectos a la par para que no todo el peso de lo que inicialmente no es como quisiéramos se proyecte en la pareja. Uy, absolutamente. Tú tocaste un nervio, mira, poderoso ahí, porque he tenido bastantes invitados que por una u otra razón se van, tal vez laboralmente, pero varios, muchos han sido porque tal vez encontraron el amor por algún tipo de, tú sabes, aplicación en la página, por Facebook, Ujú, etcétera. Logran conocer a la persona y después se van ujú, y pues, igual que yo, literal, nos vamos y nos encontramos con todo un mundo de, como tú dices, o sea, te sientes un poco sacrificado, eres como la persona que ujú. tal vez puso un poquito más de, oye, recorriste miles de kilómetros para llegar allí. Sí que pesa y yo entiendo mucho. La verdad es que ese tipo de movimientos migratorios ocasionados por diferentes razones, no solamente por el amor, conllevan ciertas, vamos a decir, consecuencias psicológicas, Ujú, sociales, ujú, culturales y económicas hasta a ese punto para ujú. las personas. Entonces, nadie mejor que tú que eres y trabajas en ese tipo de cosas, que experimentas todo ese proceso de migración por tu cuenta también. Tú dices que ¿cómo te especializas en esa? ¿Cómo es que una psicoterapeuta se especializa solo en eso? ¿Cómo elegiste especializarte en inmigración y todo lo que conlleva? Bueno, no solo me especializo en migración, tengo especialidad en terapia sistémica, es decir, me enfoco a trabajar con relaciones, relaciones del pasado, relaciones con uno mismo, relaciones familiares. También tengo una especialidad en pareja, que es lo que más me gusta hacer, trabajar temas de pareja. Pero pues además de ser psicoterapeuta especializada en estos temas, pues soy migrante y mi migración me llevó como por un lado, primero, revisar estos procesos emocionales en mí y en mi relación bicultural. Ujú. Y por el otro lado, también pues me di cuenta que había cosas que no sabía, por supuesto. Es que los seres humanos somos tan amplios y diversos que un psicólogo siempre tiene que estar en formación, o al menos yo lo veo así y así lo vivo yo. Y fue ahí que decidí hacer una formación con la Asociación Española de Estudios Migratorios y Psicoterapia Transcultural, una formación sobre intervención psicoterapéutica en los problemas psicológicos derivados de la migración. Estudié con ellos esa formación y luego durante 2 años, como tenía el deseo de hacer un libro, no solo de las narrativas de mis pacientes y mías, sino también pues con ese sostén clínico,
estuve haciendo revisión pues exhaustiva de bibliografía y de estudios sobre el tema y es así como escribí mi libro Ni de aquí ni de allá. Entonces, digamos lo que tengo por un lado, sí, una formación con una asociación y por el otro lado, pues esta parte más autodidacta, ¿no? Y más vivencial con mis pacientes y también mía, ¿no? Creo que también los psicoterapeutas podemos aprender mucho de nuestras propias experiencias. Uy, absolutamente. Yo tengo, mis cuñadas son psicólogas, un saludo para ellas. Y la verdad es que uno no, uno no como, no está tan actualizado con ese tipo de cosas si uno no lo vive diario. O sea, si uno no Ujú, tiene, por ejemplo, en este caso, personas que tal vez sean psicólogas, personas que tal vez sean terapeutas, ujú, y eso como que a mí personalmente me abrió un poquito la mente, porque de donde yo vengo, y sobre todo en el mundo latinoamericano, me parece que es así, es- tenemos como ese, como que si tú vas a un psicólogo, tú estás mal, tú sabes, o sea, ujú, tú estás, necesitas ayuda y estás pidiendo auxilio casi. Y la verdad ujú, es que no necesariamente. Ellas me dijeron, oye, yo terapeuta que sigo muchos casos de problemas de varias personas, pues sí que yo necesito terapia y yo ujú. necesito también cuidar de mi salud mental, porque, y eso es algo como que, pero se supone que eres psicóloga, y eso es como, tú sabes, ese tipo de inicio de ese, no sé cómo decirlo, ese despertar, Prejuicio, ¿no? Esa ese expectativa idealizada de que el terapeuta tiene que ser la persona más zen y más, pero claro, ¿cómo lo somos? Pues aplicando lo que predicamos, ¿no? Yo llevo exactamente. 11 años en terapia ya con mi terapeuta que la llevo a distancia y también he ido a terapia familiar, a terapia de pareja, o sea, que al final del día esas herramientas también muchas veces se ganan en nuestros propios procesos. Entonces, sí, yo igual que tus cuñadas coincido en que es súper importante y más porque trabajamos con emociones, con sentimientos, con problemas y si nosotros no estamos al 100, ¿cómo vamos a poder ayudar a alguien más? ¿No? Absolutamente, Ujú, absolutamente. Y pues sí que considero que en específico los inmigrantes deberíamos de tener esa ayuda o saber cuándo pedirla, sobre todo, sí. porque a mí me ha pasado que no puedo dormir a veces o me encuentro con personas con las que supuestamente yo soy súper sociable y a veces como que me escondo o simplemente me siento muy extraña, no me siento Ujú, comprendida muchas veces y pues uno experimenta estas cosas como que muy internas, a veces uno no lo externa para nadie, entonces mucha gente piensa que tú estás bien y son sensaciones de verdad muy difíciles de como que de expresarlas y de ujú. decir, pucha, estoy mal. ¿Tú cuáles en ese sentido tú dirías que son los casos o problemas que son más recurrentes o que le Ujú. pasa a la mayormente, o sea, la mayoría de los inmigrantes en ese sentido? A ver, más que problemas, creo que la migración, la experiencia de vivir en el extranjero, conlleva ciertos retos, ¿no? Ese cambio nos obliga a, a esa pequeña crisis, por así decirlo. Y estos procesos son el duelo migratorio, que es el procesar la pérdida de esa vida, de lo que se tenía y el cambio a una nueva cultura. Después está la culturación, que es esa integrarse esa nueva cultura de acogida. Y también están otros dos procesos, que es el de reconstrucción de la identidad, ¿no? Esa Tania o esa Irene que éramos en nuestros países sí o sí cambió, ¿no? En esencia no, pero hay cosas que cambian sí o sí. Y la reconstrucción del propósito vital en otro país. Y todas estas, bueno, estas cuatro experiencias de vivir en el extranjero, estos fenómenos psicológicos, pues obviamente llevan estas sintomatologías como por ejemplo la alteración del sueño, la alteración del apetito, problemas psicosomáticos como la caída del cabello, problemas dermatológicos, también después a nivel emocional tristeza, nostalgia, culpa, enojo, miedo, etcétera, ¿no? Es que nos podemos quedar aquí horas hablando de toda la sintomatología. Entonces, cuando tú lo llamas problemas, ¿no? Me imagino que son esos síntomas, eso que no nos gusta experimentar. Y eso que no nos gusta experimentar parte de estos
cuatro básicos fenómenos psicológicos de los migrantes. Ahora, a eso hay que añadirle pues las situaciones vitales particulares de cada migrante, ¿no? Por ejemplo, quienes son mamás en el extranjero, pues ya se le añade, ¿no? Esa experiencia y los duelos de llevar esa experiencia en otro país, o el Ujú. perder un ser querido a distancia, o una ruptura, o el desempleo. O sea, ya ahí se le añaden como ya las particularidades de cada persona y de lo que experimenta, ¿no? Exacto, ¿no? Y yo creo que en particular, por ejemplo, al momento porque yo he pasado por, creo, cada uno de los síntomas de cada cosa que tú acabas de mencionar, pero son como, bueno, ¿qué te digo? Hay un inmigrante que estuvo aquí y a la cual entrevisté me dijo, sí, hay algunas veces, hay algunas personas que la inmigración les ayuda a ser más fuertes y a tener más carácter porque están obligados a pasar esa crisis, pero hay Ujú, otras personas que simplemente los hace más vulnerables, más como que en el sentido de temerosos tal vez de la vida ujú, y, y que me parece que ese tipo de personas serían las que no superan tan bien esta etapa de duelo, que no superan tan bien esta crisis y ujú, al final quedan como un poquito debilitados en su propia personalidad tal vez o en sus ujú. propias maneras de ver el mundo y Estoy de cómo. acuerdo en una parte, porque cuando hablamos de personas que no sobrellevan una crisis, depende de muchas cosas. Una persona puede sobrellevar una crisis en determinado momento de su vida porque tiene ciertas habilidades y ha desarrollado resiliencia, pero en otro momento hay algo que la, digámoslo, que la desborda o que la sobrepasa, ¿no? Em, y por otro o sea, por otro lado, una persona que en algún momento le costó mucho trabajo después desarrolla resiliencia y es capaz de sobrellevar estas crisis o estos cambios. Entonces, más que decir estas personas sí y estas personas no, yo creo que todos en algún momento nos enfrentamos a situaciones, muchos de nosotros, en este caso es la migración, em, que sobrepasan esas capacidades que hasta el momento teníamos y que se genere esta crisis que es una oportunidad de crecimiento y aprender esas estrategias, ¿no? Pero que inicialmente pues se vive de una forma muy abrumadora. Entonces, por ejemplo, hay personas que no han migrado por primera vez. Por ejemplo, yo vivía anteriormente en Argentina y me fue súper bien y nada de duelo migratorio, una aculturación, o sea, yo era un pez en el agua. Y conozco el caso de muchas personas así, que incluso tienen más de dos, tres migraciones. Es gente que constantemente por trabajo, por la familia, van migrando y que es una en específico en la que simplemente no logran adaptarse. O por ejemplo, ¿no? También la etapa vital en la que estamos. No es lo mismo adaptarse cuando uno tiene 5 años a cuando uno es adolescente y ya tenía un grupo de amigos, que es algo que veo que es muy común, o a determinada edad en donde, yo qué sé, por ejemplo, se tiene un hijo y entonces, como es un recién nacido, pues no hay tanta vida social y entonces esa migración fue más difícil. O sea, creo que aquí depende, por un lado, de la resiliencia que hasta el momento se ha desarrollado, de también la cultura de acogida, qué tan fácil le hace la tarea al migrante, qué tanto le recibe bien. Hay culturas, digámoslo, más abiertas a la multiculturalidad que otras. Y por el otro lado también, pues esas capacidades de afrontamiento en ese momento, porque no todo el tiempo tenemos la misma energía, la misma motivación. Si nos cacha en un momento de mayor vulnerabilidad, pues nos va a ser un poquito más difícil o si enlaza otros duelos, ¿no? También quien migra producto de un duelo, las condiciones de la migración, no es lo mismo migrar por amor o por estudios que por asilo político, porque es tu vida peligra en tu país de origen, ¿no? Entonces depende de muchos factores si una persona es más vulnerable que otra. Wow, tienes mucha razón. Es cierto, y cada uno creo que pasa su mini crisis realmente, a pesar de tal vez no ser inmigrante o inmigrante. Ujú, Todos como que tenemos ciertos problemitas y pues si tenemos problemitas no siendo inmigrantes, muchas de las veces llevamos eso, esa carga, esa mochila enorme con esas piedras sí, grandes que pesan a donde tú vayas, al sí, destino que tú quieras. ujú, ¿Tú podrías sí. decirnos cómo entonces podríamos estar preparados para desarrollar la resiliencia para aquellas personas que tal vez no tengan
tú sabes, o sea, que quieran estar preparados para emigrar y realmente quieren también que no les choque tanto. Ujú. Tú lo dijiste, creo que eso es clave. Cuando me voy a preparar, si yo no trabajo ese sobreequipaje emocional, ¿no? Yo digo, el sobreequipaje emocional por aerolínea son 50 euros, $50 aproximadamente por maleta, pero el sobreequipaje emocional es súper pesado y mucho más costoso. Entonces, creo que siempre es bien importante el trabajo personal porque es de ahí de que se construye y se desarrolla la resiliencia. La resiliencia no es algo con lo que se nazca o no se nazca, se va desarrollando. Entonces, todos podemos generar esa capacidad de afrontamiento a las situaciones adversas y de vernos después favorecidos o de crecer personalmente. Entonces, una de esas es, pues, trabajar en tu pasado, trabajar en esas heridas que ya han acontecido en tu vida y que te generan miedos, que te generan pensamientos o creencias limitantes, que te hacen dudar de ti mismo. Y entonces, claro, si yo no confío en mí, si yo tengo miedos y si yo tengo pensamientos de no, no, no todo el tiempo, pues ¿cómo voy a poder enfrentar una situación que requiere mucha confianza, que requiere que esté optimista, que sea persistente y que tenga las ganas y la energía emocional de luchar? Entonces es súper importante trabajar en estas cuestiones que si bien pues no son tan agradables de tocar y muchas veces decimos, bueno, ya es el pasado, pero como tú bien lo dijiste, o sea, eso que no elaboramos, eso que no sanamos, va a donde vayamos. Y hay gente que me ha tocado que justo su proceso migratorio le hace ver que necesita trabajarlo porque se fue a kilómetros y sigue sintiéndose de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las grandes vías, ¿no? Quien nos está escuchando y no ha emigrado o está por emigrar, que hagan una migración consciente. Por un lado, de decir qué ya no quiero llevar, qué quiero sanar para esta nueva vida que quiero construir, para esta nueva oportunidad. Y por el otro lado, pues sí, esta migración consciente en cuanto al proceso. Entender y trabajar qué conlleva el migrar, no solo preparar la visa y el idioma, que es algo que ya la gente pues ya va con más conciencia, ya se van con papeles y con idioma, es lo bueno. Pero además hay que migrar, por un lado, con la psicoeducación. Y cuando yo ya desde el inicio entiendo qué es duelo migratorio, qué es aculturación, que va a haber un proceso de adaptación, que voy a sentir cierta nostalgia y tal, ya no me lo tomo personal, ya no me agarra Mm. desprevenido y entonces ya no es tan duro ni tan pesado, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Uno como que tiene que tener ese tipo de preaviso. Y creo que si tuviéramos ese preaviso ante todas las dificultades de la vida sería un poquito más fácil y sencillo. Y la Ujú, verdad es que lo tenemos con la inmigración. Sabemos que, por ejemplo, en otro podcast yo escuché que el síndrome de Ulises, ujú, em, pues hasta cierto momento podría decirse que es un periodo de, cada uno tiene su tiempo para lidiar con las cosas, ujú, definitivamente. A algunos les cuesta mucho tiempo y a algunos tal vez poco. Y la persona que estaba hablando dijo que aproximadamente, pues uno necesitaría terapia, ir a terapia, tal cual, a- si es que esos síntomas del síndrome de Ulises, eh, pues no se van dentro de un año. ujú. ¿Podrías explicarnos qué conlleva el síndrome de Ulises, qué es y hasta qué punto, si estás de acuerdo con eso del año? Yo no me gusta poner tiempos porque es que cada persona tiene sus tiempos. Entonces, es cierto que sí hay ciertos tiempos establecidos de lo que, digámoslo, es parte del proceso natural de un duelo, a cuando ya es un síndrome de Ulises. Ahora, si quieres, te explico la diferencia. Todos, así como cuando un ser querido se muere, todos enfrentamos un duelo. Pues todos los migrantes en mayor o menor medida también enfrentamos el duelo migratorio, no es que unos sí y unos no, mínimamente aunque sea, ¿no? Y cuando este se agudiza a tal punto en que se vuelve un duelo extremo, es cuando ya se le llama el síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises lo acuña él es un psiquiatra catalán, José Bachotegui. Él es quien acuña el término y él habla ya del síndrome de Ulises en este duelo migratorio extremo
que no fue posible de ser elaborado exitosamente porque sobrepasó las capacidades de afrontamiento de la persona y que ya la pone a tal punto mentalmente y psicológicamente que puede ya acompañarse y generar problemas más graves como una ansiedad, un estrés postraumático, una depresión, ideación suicida, etcétera. Entonces, aquí ya con el síndrome de Ulises, sí, sí o sí, o sea, el ideal es no llegar a desarrollar el síndrome de Ulises y Claro. lograr manejar y elaborar nuestro duelo pues de una forma muchísimo más temprana, pero aquí sí, ya o sí, se requiere ir con un profesional, con profesionales de la salud mental, psicólogo y o psiquiatra. Muchas veces son necesarias las dos de forma complementaria y también buscar una red de apoyo, ONGs que se encarguen de trabajar con la adaptación y la integración de migrantes, ¿no? De colocarlos en redes de apoyo sociales, en posibilidades de integrarse laboralmente, etcétera. O sea, ya cuando hablamos de síndrome de Ulises, ya hablamos de, digámoslo, como el burnout, ¿no? Una cosa es el estrés laboral y otra cosa es el burnout. Ya me quemé, ya fue demasiado estrés. Pues igual el síndrome de Ulises es, ya me quemé de duelo, ¿vale? Ujú. Más o menos para que entiendan la diferencia de los conceptos. Y entonces no podríamos normalizarlo, porque mucha gente piensa que es normal tener el síndrome de Ulises, pero en este caso, pues pienso que no, por lo que acabo de decir, que es un burnout. Entonces es Ujú. como el extremo de una condición a la cual yo no quisiera llegar. Ujú, exacto. Esto de las palabras, ¿no? Lo digo un poco por que sea, que lo veamos diferente, esto de normal o anormal. Normal es porque sucede, porque le sucede a muchas personas. Ideal no es ideal. O sea, no es ideal que lleguemos hasta ese punto de un burnout, de un síndrome de Ulises. Lo que sí es, digamos, lo natural es el duelo. El duelo es un proceso natural ante cualquier pérdida, pérdida de el país, de la familia, de la cultura, del idioma, de las raíces, de los logros de la vida que se había construido. Así como el duelo es normal ante una ruptura, ante la muerte, ante incluso, por ejemplo, etapas naturales de la vida como la jubilación. Hay un duelo por esa vida laboral que ya cesa, ¿no? Pese a que la jubilación también se desee, pese a que la migración también se desee. Wow, qué tema acabas de tocar. Eso es muy cierto. Em, la pregunta es, ¿qué entonces podemos normalizar y qué no? Ujú, Hasta ese punto. ¿Qué cosas crees que nosotros, los inmigrantes, deberíamos normalizar y decir, sí, está bien y qué ujú. no? Mira, tú mencionabas dos cositas hace rato, lo del sueño y lo de socializar, ¿no? Que eres muy sociable o que te consideran muy sociable. Si quieres, vamos a utilizar estos dos puntos para poner un ejemplo entre lo que es normalizable y lo que no. Por ejemplo, al inicio, cuando nos cambiamos a otro país, pues es normal que tengamos algunos problemas de sueño, que no podamos dormir bien. Desde el famoso jet lag, cambiar de zona horaria, ¿no? Cuando, quienes hacemos migraciones muy extremas al otro lado del mundo, hasta también los cambios climáticos y geográficos afectan. No es lo mismo, por ejemplo, quien vivía en una altura, como yo que vivía en la Ciudad de México, que tiene una altura de casi 3000 metros, bueno, no tanto, 2800, a alguien que se viene a vivir al nivel del mar. O sea, todas esas cosas, el clima hiperfrío, la gente que después se va a climas superfríos o muy calurosos, o sea, con climas muy extremos o muy diferentes al que tenían, pues, y tú así identificada, pues Sí. influye, ¿no? Entonces, por un periodo de tiempo es normal que se te altere el sueño. Ahora, si a los 6 meses de haber migrado o al año incluso sigue sin dormir bien, ya no es parte de la adaptación fisiológica y psicológica, sino más bien hay una afectación emocional que está alterando tu sueño, ¿no? Ujú. Por ejemplo, con la parte social, al inicio es súper normal que no conozcas a nadie y que tengas que construir pues esa red social desde cero, ¿no? Entonces será normal que no tengas amigos, que no tengas conocidos, que no tengas mucha gente con la cual interactuar el primer mes, digamos, los primeros meses. Pero si al año no tienes ninguna conexión, amigos, gente con la que te vincules en el día a día, ahí sí ya estaríamos hablando de temas de aislamiento, de soledad y de problemas de socializar en la nueva sociedad de acogida. Entonces, con estos ejemplos quiero como
ejemplificarlo de qué es normal y qué no es normal, ¿no? Ujú. Creo que tiene que ver con el tiempo por un, o sea, por un lado, y aquí nuevamente no puedo decir 6 meses estrictos porque depende de cada persona. Tal vez una persona pues más introvertida le cuesta un poquito más y eso no significa que sea súper grave, o tal vez la persona que era sociable, al hecho de hacerlo en otro idioma le cuesta más, ¿no? Si También. la persona introvertida sabía mejor el idioma en una de estas es más fácil para ella. O sea, ahí entran tantos factores que no es tan fácil de delimitar algo tan específico, ¿no? De si a los 6 meses o a las 5 semanas ya Tengo sigue que sin tener una servir. mejor amiga. Exacto, exacto. Sí, sí, no, entendible. Y tú sabes, yo creo que como que, no sé, soy de la idea de que debería hacerse un test, a ver si de esos test medios locos que uno tiene en internet de decir, ¿estoy bien o estoy mal? Porque a veces uno como inmigrante dice, siempre, como tú dices, siempre hay tantos factores que considerar, la falta de sueño, si eres mamá, si eres tal. Entonces, como que tal vez el proceso de una mamá es diferente porque como tú dices, está criando a su hijo, no tiene muchos momentos para salir, su vida social se acorta y Ujú, pues que sí que es cierto que es mucho más difícil cuando tú tienes una familia, o sea, es ujú, diferente. Y ujú. otra es también la personalidad. El ser extrovertido, pues claro, o sea, dime, sería, ahí tú te darías cuenta fácilmente si tú eres extrovertido y fuiste extrovertido antes de inmigrar y ahora no lo eres, pues sí que ahí tienes que decir qué pasó conmigo, Ujú. porque yo cambié tan drásticamente algo de mi Ujú. personalidad innata. Claro. Y eso es difícil de afrontar porque uno dice, ok, ¿qué está mal conmigo? Y tal vez por eso mucha gente no va a terapia, que uno Ujú, dice, quiero ver qué está mal conmigo, pero mucha gente no afronta las respuestas después de decir, y son difíciles. Esto tal vez me está causando problema, esta persona no me estoy sintiendo bien, y tener esas respuestas para trabajar en ellas es lo más difícil también. ujú, ujú. Sí, o Entonces, sea, no siempre es sencillo ver que requerimos hacer un cambio, ¿no? Ahora esto de qué es malo en mí, pues tal vez no hay nada de malo en ti, simplemente llegaste a una cultura en la que la identidad que encajaba o la personalidad que encajaba perfectamente, por poner un ejemplo, en una cultura mexicana, no encaja del todo en una cultura alemana, ¿no? Y entonces ahí pues viene este cambio en el que muchos se quedan en ese limbo de sentirse ni de aquí ni de allá, que por eso le puse así a mi libro y es el pasar al de aquí y de allá, a no soltar a esa versión mía mexicana, colombiana, peruana, chilena que me encanta, ¿no? Del todo, pero sí decir, ok, aquí debe de haber otra faceta de mí y está bien y no pasa nada, ¿no? Pero pues en un inicio da miedo. Y también es importante no olvidar que mucho también depende de la sociedad de acogida. Hay sociedades que lo hacen más fácil que otras, ¿no? Hay sí. sociedades que son más abiertas, más, digámoslo, más cálidas que otras. Entonces también depende a qué tipo de sociedad llegamos, ¿no? Y también dentro de esa sociedad yo siempre digo que hay subculturas. Puede tocarte muy buena suerte que caigas en una familia política, ¿no? Por poner un ejemplo de quienes nos vamos por la pareja, súper cálida y que dentro de ese mismo país haya otros migrantes que caigan en familias en las que no hay esa apertura, ¿no? Ujú. Entonces también depende mucho de eso, de esos espacios de esa cultura a la que llegamos y no culpar a toda una cultura o todo un país o a nosotros mismos de lo que no va, sino también entender que mucho tiene que ver con el contexto en el que nos movemos. Claro que sí, ¿no? Y como tú dices de las subculturas, muy curioso cómo es que ese tipo de micro sociedad, Ujú, el establecimiento fundamental de una sociedad es la familia. ujú, Entonces, si en la familia te está yendo, tú sabes, un poco mal, pues ujú, sí que resulta un choque tremendo. Yo, gracias a Dios, yo me llevo bastante bien con la familia de mi esposo, pero si no fuese así, ujú, no me imagino estar ahora donde estoy y haber crecido todo lo que crecí porque ujú. no me lo hubieran permitido tal vez por alguna u otra razón. Entonces siento que sí, esa definición de subcultura es bastante importante.
Ujú. Sí, porque así, pues no estigmatizamos ni estereotipamos, ¿no? Es que los alemanes, es que los españoles, no, porque igual en nuestras culturas hay personas súper trabajadoras, súper bondadosas, súper respetuosas y hay de todo en todos lados. Entonces yo creo que también ahí hay que tener en cuenta que sí, que toda cultura tiene, digamos, sus rasgos y sus personalidades, pero que también dentro de esa cultura, pues cada quien habla como le ve en la feria, ¿no? Amén. Según la gente con la que se topa, ¿no? Sí, sí. Y mientras, bueno, mientras más uno va abriéndose a estas subculturas, tú puedes escarbar, tal vez decir, no me gusta esta subcultura, voy a probar otra y te das esa opción y ese chance de experimentar nuevas personas y nuevos grupos y tal vez encuentres el grupo perfecto que esté para ti y que tú realmente puedas relacionarte con ellos. Claro, ahí la idea sería no cerrarse, ¿no? Ujú. Ni a una primera mala experiencia decir, ya, ya no quiero nada. Eso sería lo importante, como esa flexibilidad y ese también entender que, aunque no lo recordemos, así lo hemos hecho a lo largo de nuestra vida en el país de origen. No toda la gente que conocimos se convirtió en nuestra amiga. Fuimos probando y se fueron construyendo relaciones. Lo que pasa que como fue a través de un periodo de tiempo, no fue tan abrumador. El problema de los migrantes creo también es que queremos tener todo eso que teníamos, que habíamos construido a lo largo de 20, incluso 30 años, en un año. Imposible, imposible. Entonces creo que también ahí es esta visión realista y yo me di cuenta en mi terapia, ¿no? De, claro, ¿cómo estoy queriendo tener el nivel de amistades que tenía en México? No, porque ahí pasó esto de, yo soy muy sociable, hablo hasta con las piedras, ¿cuál es el problema? ¿No? Sí. Entonces me di cuenta que no era el problema que yo seguía siendo sociable, sino que simplemente mis expectativas no estaban siendo realistas y estaba esperando construir un grupo de amigos del nivel del que tenía en México, pero el de México llevaba 7, 8 años, incluso tengo gente que conozco desde el kinder construyéndolo. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, Irene, relax, sé más realista y ya está, disfruta la experiencia de ir construyendo esas relaciones. Increíble. Gran, 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 gran. O sea, yo hace poco lo estaba hablando, porque no sé si mi terapia es con mi esposo, pero mi esposo muchas de las veces me dice, sí, hasta cierto punto está bien como que te sientas así porque es completamente nuevo, Ujú. pero yo también me di cuenta como que yo en mi anterior vida tenía como que, bueno, no, anterior vida no es como que haya muerto, pero en, en Una Perú, parte de ti sí murió, una parte de ti sí murió. pues sí, mi esposo me dice muchas de las cosas que tú acabas de decir que es válido tener como un tiempo de adaptación, un tiempo de decir, te estás creando toda una nueva vida en otro país y la verdad es que yo, muy personal, y yo en mi anterior vida en Perú, pues sí que no tenía tantas amigas, o sea, tenía Ujú, conocidos, era muy sociable, a eso ya era a lo que yo iba, era muy sociable, pero mis mejores amigas creo que son dos, tres personas, o sea, no es ujú, como que yo me abra a ese punto tan, o sea, en un minuto, en dos ujú, años, ¿entiendes? Entonces creo que aquí, claro, definitivamente es otro país, otra cultura y tal vez me cueste lo mismo o tal vez me cueste un chin más tener ese arraigo, tal vez, con una persona y contarle qué comí, qué hice, qué esto y qué lo otro, porque eso es lo difícil, porque tal vez son de otra cultura y no me van a entender, ni siquiera los chistes mismos a veces los entienden. ujú, Entonces, eso es lo difícil. ujú. Sí, sí, o sea, también es eso, ¿no? Nos damos cuenta, o sea, esa distancia también nos permite esta conciencia de decir, bueno, qué tan real es que toda esa gente era mi amiga. También la distancia nos da esa perspectiva y entendemos quiénes sí siguen siendo nuestros amigos o quiénes sí son esas personas con las que tenemos esa conexión. O sea, también la migración es esa experiencia que nos permite que con esa distancia ver las cosas con mayor objetividad, ¿no? Sí. Sí, Ujú, porque como dice la amistad, en las buenas y en las malas, y en las malas, pues es este proceso de inmigración, la verdad, donde uno tiene que, o sea, te digo, yo estaba en Canadá, ahí es donde yo conocí a mi esposo, y las primeras semanas nadie sabía que yo estaba así, yo era sociable y todo, quería hablar con todo el mundo, pero yo apenas volvía.
yo me mm, ponía en la cama a llorar. Era a llorar que yo iba al cuarto. ujú, Y después de años le dije a mi papá, mira papá, yo estaba en esa condición en Canadá, me gustó porque es que uno también se siente como en deuda. Estoy teniendo esta experiencia súper buena, súper genial, pero ¿por qué me siento así? ¿Es ujú, válido sentirme así? Porque extraño a mi familia, pero yo quería esto. Entonces como que uno se autoculpa y decir, ujú. y se calla, muchas veces se calla, porque dices, debería estar más agradecido con lo que me está pasando. Y realmente creo que eso es normal. Ujú. Sí, sí, yo creo que es parte de la idealización y la romantización de la migración. Yo creo que no solo el amor se romantiza, sino también la migración, porque vemos en redes tanta gente feliz viajando, que quienes lo hacemos como estudiantes o por un proyecto de pareja, pues pensamos que deberíamos de sentirnos como lo que vemos en redes sociales, siempre, y no es así. ¿No? Entonces creo que también hay que desromantizar la idea de emigrar y de vivir en el extranjero y cortar con estos, es que debería de sentirme afortunada o afortunado, es que debería de estar siempre feliz y agradecido. No, porque también conlleva una pérdida. Entonces, esos deberías son creencias pues irracionales y no reales, ¿no? No deberías de sentirte de ninguna forma más que la de que sí te sientes, ¿no? O sea, más que como sí te sientes. Entonces, eso yo creo que también es importante, validar nuestras emociones, escuchar, ¿no? Porque al final del día las emociones nos hablan de cómo nos sentimos. Entonces, esa es como la brújula interna. Yo siempre digo que nuestras emociones son como nuestro Google Maps y nos dicen por dónde ir. Y si no lo escuchamos, es como, ¿para qué pones Google Maps si te dice que des vuelta a la derecha y das vuelta a la izquierda? Entonces, si te estás sintiendo triste, ¿por qué finges que no estás triste? ¿No? Eso de, yo no sé si es porque soy millennial o qué vaina, pero la verdad es que a veces siento que nosotros, bueno, en específico mi generación, como que siempre trata de no sé, como que somos diferentes a los que ahora mismo la generación X y todo. Es como que estamos en el limbo entre lo que pasó con la tecnología y lo que quedó y lo nuevo y pues uno Ujú, nunca sabe. Y entonces tal vez el ser millennial en este momento como que conlleva también ciertos cambios que tú dices, eso no pasaba en mi temporada o eso no es de mi generación y a veces como que cuesta también romper esa barrera de generaciones. A lo que me voy es de generaciones entre ujú, inmigrantes también. ujú. Sí, totalmente. Porque, Ujú, o sea, cuando tú eres joven y eres inmigrante, también quieres involucrarte con gente que es joven y que es inmigrante. Pero ujú, no necesariamente yo lo recomendaría así también, sino que haya esa apertura a conocer gente de diferentes generaciones, porque tú no sabes si tú ujú. estás en una generación tal vez diferente en ese país. ¿Quién sabe? Yo me voy por las ramas en este asunto. No, sí, pero eso da balance a la experiencia, ¿no? Porque si yo solo quiero como, por ejemplo, en nuestros países pues tenemos a nuestros tíos, ¿no? Como a gente de diferentes lugares, o si pertenecemos además de a los amigos de la escuela a un club y hacemos deporte con gente de otras edades, pues eso te da perspectiva y da balance. Por si llegas y solo, o sea, y te vas a estudiar y solo te juntas con gente de 20 que solo quiere fiesta, llega un punto en el que la migración es más que esa fiesta, sí, uno se la pasa increíble y por ejemplo cuando me fui a Buenos Aires así fue, pero después esa no es la vida real, entonces ya cuando toca como decir, ok, Settle down. tengo que trabajar, tener una rutina, es ahí cuando viene lo abrumador, ¿no? Sí, con las responsabilidades que conlleva el trabajo, el tener una familia, enfocarte en una rutina como tú dices. Creo que Ujú, eso es lo difícil porque no todos tenemos una rutina, tú sabes. No ujú, todos creemos que sea inclusive necesaria. ujú, Y eso pasa creo con los jóvenes, tal vez ujú, con la generación más joven, que yo siento que se dejan llevar mucho por lo que pasa por redes sociales. ujú, Siento que tal vez no leen mucho las noticias, sino que se dejan llevar por lo que dice redes sociales de las noticias. ujú, Entonces, siento que esa perspectiva hasta cierto punto está bien porque es tu generación, no la puedes dejar de así. Pero sí, como tú dices,
hay que tener la perspectiva de otras personas mayores, porque eso es lo que te ayuda a crecer. El tan solo tener el consejo de una persona más grande que tú, que haya pasado por tal vez por un proceso de inmigración, o Ujú, hablar con una mamá y tú estás siendo pareja de alguien y hablar con una mamá inmigrante, pues te llena muchísimo y claro. como que te da ese preaviso también de decir, es duro, tú vas a ver otro tipo de cambios, tú vas a sentir este tipo de cosas, vas a luchar con estas otras cosas, tal vez no te pase lo mismo, tal vez tu situación sea diferente, pero sí que cambia algo en ti, sí que te mueve algo el ser mamá en otro país, no es lo mismo ser mamá en donde tú naciste, donde tú tienes este apoyo familiar también de tus abuelos, de los abuelos de la mamá y toda la familia, todo lo que implica tener una familia allí, a estar en otro país completamente en otras circunstancias, tal vez con solamente la familia del esposo, tal vez sin la familia del esposo, sin tanto apoyo como lo hubieses tenido. Eso sí que es diferente. Claro, o sea, la experiencia migratoria es algo que es importante que se esté revisando y reflexionando y eligiendo constantemente, porque tal vez la elijo para estudiar, pero después ya no para vivir, o tal vez la elijo sí, incluso para ser mamá, pero ya no para jubilarme, o tal vez la elijo estando sana, pero no estando enferma, ¿no? Hay gente que se enferma y dice, yo quiero ser cuidada por mi gente en mi país, o sea, yo creo que es algo que sí, que necesita ser reflexionado y que lo puede ser igual que una relación de pareja. Lo que pasa es que nos venden el para siempre y entonces parece que ya te fuiste y ya no puedes regresar. Y yo Eso digo, claro también que es puedes cierto. regresar. Yo Eso digo, es claro, cierto. claro que puedes regresar y claro que puedes terminar una relación. Y yo creo que una relación sana, una migración sana, no es la que dura para toda la vida, sino la que el tiempo que dura es satisfactoria y no te genera malestar emocional lo suficientemente fuerte como para que tú estés mal. Es decir, todas las situaciones de la vida nos generan frustración y la migración y una relación nos genera frustración y hay discusiones y hay problemas y hay conflictos. Pero si estás constantemente en crisis y en conflicto, pues no es una relación sana ni una migración sana. Entonces, es eso, ¿no? O sea, como que creo que es algo que quienes migramos nos lo tenemos que replantear. Yo de momento te digo que me veo aquí un tiempo, pero por ejemplo, tal vez sí pueda ser mamá aquí, porque además estoy pensando, yo estoy, en mi terapia ahora mi tema es preguntarme si quiero ser mamá o no, que creo que no, pero lo quiero reflexionar conscientemente. Entonces, bueno, si decido ser mamá, seguramente sí me queda acá, ¿no? Pero algo que sí, de momento, yo siento que eso haré es, yo no me quiero jubilar aquí, yo me veo jubilándome en mi país, en México, en una playa linda, al lado de mi gente, en un clima más ameno. Aquí se llegan a los 50 y tantos y yo literal no me veo de anciana viviendo un clima tan extremo. Entonces, por ejemplo, eso es algo que yo veo hoy, pero tal vez toco madera, si me enfermo en 10 años, digo, ya no más, no quiero llevarlo aquí. O sí, en una de esas veo que el tratamiento que puedo tener aquí es mucho más viable que el de mi país y me quedo. Entonces es algo que tenemos que pensar como que es una elección constante, una revisión constante y que no porque ya elijas una persona o ya elijas un país, pues ya te fregaste y te tienes que quedar ahí siempre, ¿no? Absolutamente. Y como tú dices, yo, por ejemplo, mucha gente pensará que yo me voy a morir aquí, pero la verdad es que yo espero eh, tomar la decisión de, en su momento de jubilarme en mi país. Mm, Me encantaría como que tener esa paz, recordar toda mi vida y verlo. Y yo lo estoy romantizando ahora, pero, y sé que está mal, pero me gustaría, claro, tipo, sentarme allí y tal vez ver a los nietos, sobrinos de mis primos y estar allí, pues, que me conozcan, que tal vez esos momentos, ese tiempo pueda pasarlo tal vez y pueda enseñar. Ahora ujú, mismo yo estoy experimentando todo, soy como una esponjita a la cual toda yo está experimentando diferentes cosas y claro, en algún momento de mi vida me gustaría que alguien aprenda de toda la vida que yo viví. ujú. Siento que una vida cuenta mil y un historias y por eso digo lo de la generación y no concentrarse solamente en tu grupo de amigos de 20 años, sino también tener amigos tal vez un poquito más,
con mucho más sentido de lo que es la vida y tener un macro sentido de lo que significa, es importante. Entonces, Ujú. sí que considero, yo soy de las personas que habla con el abuelito, la abuelita, el señor de 50 años, porque me gusta mucho escuchar ese tipo de historias. Pero nada, Irene, tú nos podrías dar o decir qué estrategias nos recomendarías a nosotros para lidiar con la pérdida, lo traumático, la incertidumbre o problemas de adaptación. Bueno, lo traumático, cuando se genera un trastorno por estrés postraumático o cuando hay un trauma, ahí sí es bien importante acudir con un especialista. Y el trauma ocurre cuando hubo una situación tan crítica, ¿no? Que se genera una huella de dolor muy fuerte en la persona y que la estrategia es me desconecto de mí para no sentir ese dolor. Entonces ahí sí es bien importante pues ir con un especialista porque una herida emocional como lo es un trauma requiere atención especializada y profesional. ¿No? Eso sucede, por ejemplo, en el caso pues, de los refugiados o de los migrantes pues, por temas políticos o de violencia, o que su migración se llevó en tales condiciones, ¿no? Quienes lo hacen, por ejemplo, sin papeles, las pateras que cruzan desde África, Europa, o los migrantes latinoamericanos que cruzan las fronteras a Estados Unidos, pues que las condiciones de su migración les ponen en peligro, ¿no? Gente que migra en condiciones nada humanas o que incluso en los países se les vulnera, ¿no? Hemos escuchado los casos de cómo muchas mujeres migrantes son violadas, pues desgraciadamente en estos procesos. Entonces, ahí sí es, o sea, mi recomendación es sí o sí ir con un especialista. Y por el otro lado, pues ya con temas más como de la pérdida natural del proceso y la incertidumbre y los problemas de adaptación, por un lado, o sea, mi, tendría muchas recomendaciones, pero yo creo que la primera es la psicoeducación. Cuando yo entiendo los procesos emocionales que conlleva migrar, me lo dejo de tomar personal, logro como no abrumarme y hacerles frente de una manera como más asertiva, ¿no? Entonces, por un lado, la psicoeducación. Lean sobre procesos emocionales, busquen podcasts, busquen libros sobre el tema e infórmense. Eso por un lado. Por el otro lado, yo les diría a todos, y es algo que yo hago con las personas que se acercan a mí, llevan su proceso conmigo, pero que también lo pueden hacer individualmente, es pues esa revisión de la historia heroica, yo la llamo así, ¿no? Estas experiencias pasadas que fueron adversas y que logré hacerles frente y que logré crecer o aprender a partir de ellas, ¿no? Y revisar un poco qué herramientas utilicé, qué habilidades personales. Y entonces al recordar eso me ayuda a decir, a ver, yo ya he pasado otras crisis y yo hice esto ante estas crisis. Y entonces mi modo creativo puede ver cómo aterriza esas habilidades o esos aprendizajes a la situación actual migratoria. Eh, por el otro lado también, pues lo que decíamos, ¿no? Pues desidealizar la migración, no romantizarla y entender que como toda experiencia, pues así como una relación, esto de conozco a alguien y ya es el amor de mi vida, ¿no? El amor de la vida se construye con la vida, se construye con el Exacto. tiempo. Entonces, también la migración se construye con el tiempo, no construyes toda una vida de la noche a la mañana. Entonces, cuando yo dejo de romantizar e idealizar el proceso, puedo también decir, a ver, me va a llevar tiempo y me tranquilizo y entiendo que es así, que la vida es así, ¿no? Ujú. Y pues somos menos duros con nosotros mismos, nos culpamos menos, nos exigimos menos, somos más compasivos y eso nos ayuda a mantener nuestra autoconfianza y nuestro amor propio, ¿no? A no maltratarnos mientras migramos. Y luego por el otro lado, pues sí es, por un lado, quienes no se han ido, preparar su migración para tener una migración consciente, o sea, prepararse emocionalmente que va desde rituales como las despedidas, no irse sin dejar cosas sin decir y sin hacer con tus seres queridos, no solo la fiesta, ¿no? Porque todos hacemos despedida, nuestros tequilas, el mariachi o el pisco en el caso de Perú, ¿no? Sí. La música, etcétera, sino más bien estas despedidas emocionales en donde digo lo que voy a extrañar, en donde hablo lo que no he hablado y hago cierres emocionales con la gente y con los espacios, ¿no?
Y por el otro lado, quienes ya migraron, pues identificar qué es lo que les está pesando, qué es lo que conforma su sobreequipaje emocional y trabajar para sanarlo. Esas serían mis recomendaciones. Wow, tú has hablado tanto de eso del closure. Me parece muy importante que la gente sepa qué significa cerrar ciclos. Es el ciclo de tu anterior vida, podríamos decirlo, tiene que cerrar de una buena manera, tal vez no con un broche de oro, pero sí cerrarlo bien, que no te Ujú, sientas con esa tal vez culpa después ujú, o, o sí, tal vez que te pese tanto que tu ujú, duelo en el otro país te cueste procesarlo. ujú, Muy importante. Yo creo que muchos de nosotros dejamos como hilos abiertos, como que situaciones eh, que a veces no pensábamos que necesitaba un closure, en ujú, un cierre. Y pues ya en el proceso de inmigración uno se da cuenta, debí dejar eso resuelto. ujú, Ha habido gente aquí que me ha dicho, no, yo tuve que volver a mi país a cerrar ese ujú, tipo de inconvenientes y problemas y ciclos. ujú. Y Sí. si no lo cerraba, no iba a poder tener una inmigración como yo la quería hacer aquí. Y eso Ujú, me impactó muchísimo. O sea, tú cuando ya estás del otro lado, volver a tu país para cerrar eso. Era ujú, de un chico que realmente dijo que había dejado asuntos con su mamá, que tal ujú, vez porque él era la única persona, hijo único, o me parece, y se estaba encargando de su mamá y quería dejar como que todo cerrado alrededor de ella, de que tuviera un buen sistema de salud, económico, tal vez dejarla bien cuidada. Eso era lo que él quería y ese era su closure y para poder recién irse. Entonces, eso me ujú, pareció increíble, ujú. increíble. Ujú. Sí, o sea, sí sucede mucho que a distancia incluso hasta llega a pesar más, ¿no? Ya no puedo, o sea, evadirlo ni dejar de verlo. Tal vez en la realidad, como tengo ella a mamá o a papá, puedo hacer como que nada pasa, pero cuando ya no les tengo, todavía lo hace más complejo, ¿no? Y entonces es ahí cuando podemos ver a la migración como una invitación para esa vida más consciente y más profunda ya no solo en el extranjero, sino también con esa vida que al final del día continúa a distancia. Entonces, siento que la migración, pese a todos los retos iniciales y todos estos procesos psicológicos a los que nos hace enfrentarnos, también nos invita a esto, ¿no? Como a vivir de una forma más consciente, a viajar más ligero, emocionalmente hablando. Entonces, es una ventaja porque al final del día, vivir en otro país nos amplía la perspectiva. Nos amplía la perspectiva culturalmente hablando, pero también de nosotros mismos, de nuestras relaciones y de la vida. Y yo creo que esa es la gran ventaja o el gran regalo que nos da la migración. Y si lo sabemos aprovechar y lo reconocemos, es una joya. Claro que sí. Irene, la verdad es que ha sido un gustazo tenerte aquí en el podcast. La verdad es que podemos colaborar mil y un veces si tú quieres, Muchas gracias. porque la verdad creo que hay mucha gente que debería tener esta información y sobre todo el cuidado de la salud mental. Como te digo, yo vengo de un país, mi ciudad son como muy cerrados y pues piensan de una sola forma y es esa, la que no necesitas terapia, o sea, no necesitas Ujú, preocuparte por tu salud mental porque pues si yo lo pasé bien, no creo que a ti te afecte tanto. Mi papá ujú, solía decir, no es por echarle la culpa a mi papá, pero mi papá solía decir que él pasó por tantas dificultades que yo porque me estresaría a mis 16 años. ¿Tú qué problemas tienes? Ni que tuvieras hijos, ni que tuvieras tal. Y en ese momento, pues como un adolescente normal, uno piensa, pues sí, tiene razón, no debería de afectarme tanto. Pero ujú, la verdad es que hasta en esa etapa uno como que si tiene tantos problemas, pues debería de tener a alguien con quien hablar, necesitaría terapia en su momento. Y, y es increíble cómo todo eso el inmigrar, el pasar por tantas cosas me ha abierto los ojos y decir que realmente
uno puede cuidar su salud mental, inclusive no teniendo grandes problemas, sino simplemente para no tenerlos en el futuro. Sí, totalmente. Sí, creo que a veces los papás sin querer, ¿no? Y además como producto de un aprendizaje que se repite, pues minimizan, ¿no? Y tú, es la adolescencia, todos pasamos por eso. Y se minimizan esos procesos emocionales que a esa edad y en ese momento son muy intensos, ¿no? Y también que tanto se normalice el estrés, ¿no? Como, si yo pude, pues tú puedes. O, ¿pude a costa de qué? ¿No? Exacto. Entonces creo que es importante ver la terapia, dejar de verla como para locos o para gente con problemas, sino ese espacio en el que me puedo escuchar a través del reflejo del otro. El terapeuta es eso, el terapeuta no te soluciona problemas, ni te está evaluando, ¿no? Desde el DSM-4 cuál es el trastorno que tienes, no. Una terapia, un buen terapeuta, un buen espacio terapéutico, lo que te ayuda es escucharte y a ver esas cosas que si no las dices en voz alta, no te impactan y no tienen ese sentido, ya que puedas ganar herramientas para sanar pues esas cosas que han sido dolorosas, ¿no? Y yo creo que todos deberíamos, así como el agua y el alimento es así necesidad básica, yo de verdad creo que el alimento emocional también debería de ser una necesidad básica y que entonces todos los espacios que sean psicoterapéuticos, todos estos, la psicoeducación, ¿no? Etcétera, debería ser algo que pudiéramos todos acceder a ella. Así que bueno, esperemos que en algún futuro pueda ser así. Y lo bueno es Bueno, que vamos avanzando, ¿no? Que se va avanzando en este tema y que, como dices, la pandemia creo que amplió mucho la conciencia de que todos necesitamos ese espacio y de que nuestra salud mental es esencial. absolutamente, absolutamente. Pero nada, Irene, muchas gracias por todo el día de hoy. La verdad es que me gustó mucho tener esta conversación muy necesaria, no solamente para mí, sino para las personas que escuchan este podcast y que espero de verdad que cambien su idea de lo que es realmente salud mental y lo que significa tal vez emigrar a otro país y las consecuencias y todo lo que tenemos que cargar en algún momento. Así que este es un preaviso de que tal vez en algún momento está bien pedir ayuda y está Ujú. bien tener, tomar esa ayuda si alguien lo Sí, ofrece. Ujú. sí, totalmente. Gracias por la invitación. No, a ti, Irene, la pueden seguir como Mentes en Equilibrio en Instagram. Ella está también en YouTube y hace lives de vez en cuando y ahí está. Ella probablemente, tal vez la podamos invitar de nuevo si ella acepta. Así que pues nada, quedas invitada de nuevo si tú quieres y, y espero que de verdad la gente logre escuchar todo ese tipo de cosas que tú tienes para enseñar. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Y bueno, Tania, sí, claro, podemos hacer algo en un futuro y muchas gracias por el espacio y espero que esta conversación que fue muy amena, pues a mucha gente le sirva, ¿no? Y le sirva para quitarse un peso de encima y disfrutar su vida en el extranjero. Eso mismo, disfrutar los momenticos que uno tiene para vivir, realmente. Sí, sí, Pero sí. nada, nos vemos entonces. Gracias, hasta luego.